Bienvenidos una vez más al aula virtual UniInnova. Hoy día vamos a resolver unos cuantos problemas del curso de aritmética, grado cuarta y secundaria, tema estadística. Ok, vamos a resolver el enunciado de las preguntas 13 y 14. ¿Qué nos dice? Se muestra la siguiente tabla de distribución de trabajadores de acuerdo con los años de servicio en una empresa. La pregunta 13 nos piden hallar m más n más p y la pregunta 14 a más b más c. Pues bien, yo voy a decir lo siguiente. Miren, nosotros sabemos por teoría que el f minúscula 1 va a ser igual al f mayúscula 1, ¿cierto? En este caso nuestro f minúscula 1 es 35, que viene a ser entonces lo mismo que f1. ¿Y cuánto vale f1? M. Ya sabemos m. Nos falta hallar n. Nosotros sabemos, miren, que f mayúscula 1 más f minúscula 2 nos va a dar f mayúscula 2, que en este caso es n. Yo voy a decir f mayúscula 1 es 35, f minúscula 2 en este caso es 20. Y todo va a ser esto igual a f mayúscula 2, que viene a ser n. 35 más 20 es 55, que viene a ser igual a f mayúscula 2 y que viene a ser igual a n. Que nos falta hallar p. Yo voy a decir f mayúscula 2 más f minúscula 3 me va a dar f mayúscula 3. ¿Cuánto vale mi f mayúscula 2? 55. ¿Cuánto vale mi f de 3? 28. Y esto va a ser igual a f de 3 mayúscula, que viene a ser p, ¿cierto? Que viene a ser p. 55 más 28, ¿cuánto es? Es 5 más 2, 7, más 1, 8. 83 es igual a f3, que viene a ser igual a p. Entonces ya tenemos m, ya tenemos n y ya tenemos p. Ya podemos hallar la pregunta 13. M 35 más n 55 más p, que es 83. 35 más 55, 90. 90 más 83, 173. Esa es la pregunta número 13. Ahora nos piden calcular a más b más c más d. ¿Ok? Nosotros sabemos que el último f viene a ser el total. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser bastante sencillo hallar tanto a, b y c. ¿Por qué? Voy a decir a por mi f minúscula 1, 35. Diré por el total, que es 100, nos va a dar nuestro f minúscula 1, que viene a ser 35. Por lo tanto, mi a va a ser 35 entre 100, que es 0,35. Muy bien. Ahora b. Mi b va a ser, recuerden, b por el total, que es 100, va a ser igual a f minúscula 2, que en este caso es 20. Por lo tanto, b va a valer 0,2. Ahora vamos con la letra c. Decimos c por 100 va a ser 28, que viene a ser f minúscula 3. Por lo tanto, c va a valer 0,28. Ya tengo a, b y c. Solo que tengo que hacer es sumar. A vale 0,35, b vale 0,2 y c vale 0,28. 0,35 más 0,2 es 0,55. 0,55 más 0,28 es 0,83. Muy bien, ya habríamos hecho entonces la pregunta 13 y la pregunta 14. Vamos con el otro enunciado de la pregunta 16 y 17. Como vemos, es una tabla bastante que tiene muy poca información, entonces vamos a decir lo siguiente. Primero vamos a hallar el total, ¿qué les parece? Vamos a decir h minúscula 3, miren, h minúscula 3 por el total me va a dar f minúscula 3, ¿cierto?
¿Cuánto vale mi H3 minúscula? 0,3. Por el total me va a dar el F3, que es 24. Esto me va a quedar 0,3 es 3 entre 10. Por el total me va a dar 24. Tercia 1, tercia 8. Por lo tanto mi total va a ser 10 por 8, que es 80. Empecemos por eso, en el total, ¿ok? Ahora vamos a hallar una de las cosas que nos piden. Nos piden H5. Nosotros sabemos que el último H siempre va a ser 1. Siempre el último H es 1. Y también recordemos que el H minúscula 1 es igual que el H mayúscula 1. Muy bien, hasta ahí estamos excelentes, excelentes. Ahora, para poder calcular H mayúscula 3, yo necesito calcular H minúscula 4. ¿Por qué? Ahorita se van a dar cuenta. Voy a decir H minúscula 4 por mi total. ¿Cuánto me va a dar? 30. Entonces yo voy a decir H minúscula 4 por mi total. ¿Cuánto valía mi total? 80. ¿Cierto? 80. ¿No? 80. Muy bien. Esto me va a quedar 30, ¿cierto? Por lo tanto, mi H de 4, ¿cuánto va a ser? 0 con 0 se va. Me va a quedar 3 octavos, ¿cierto? Y yo vamos a ver cuánto es 3 octavos. A ver. 3 octavos es 0,375. Entonces yo voy a decir, para hallar H3 mayúscula, voy a decir H3 mayúscula más H4 minúscula, me va a quedar H4 mayúscula, que en este caso es 0,85. Voy a decir entonces, H3 va a ser 0,85 menos H4 minúscula, que es 0,375. Vamos a restar. 0,85 menos 0,375. Esto me va a quedar 0,475. Ya tenemos, miren, tenemos H5, tenemos H3. ¿Qué nos falta hallar? F2 y H2. Muy bien. Nosotros que sabemos que H2 más H minúscula 3 es H mayúscula 3. ¿Ok? H2 voy a decir entonces más H3 minúscula, que es 0,3, me va a quedar H3 mayúscula, ¿cierto? H3 mayúscula, que es 0,475. Por lo tanto, ¿cuánto vale H2 mayúscula? Va a ser 0,475 menos 0,3. Esto nos va a quedar 0,175. Ya tenemos H2, miren. Tenemos H5, H2, H5, H2. Tenemos H3, que nos falta F2. Muy bien. Yo voy a decir entonces, H2, miren, miren, H2 más H mayúscula 1 me va a dar H mayúscula 2. Yo digo entonces H minúscula 2 más mi H mayúscula 1, que es 0,1, va a ser igual a mi H mayúscula 2, que es 0,175. Por lo tanto, yo voy a decir H2 va a ser 0,175 menos 0,1. Y eso nos va a quedar 0,075. Y ahora, ¿cómo hallo F2? Voy a decir H2 por el total me va a dar F minúscula 2. Pero a nosotros nos piden F mayúscula 2, ¿cierto? Entonces todavía, cálmense. Ya, vamos a hallar F2. F2 vamos a hallar. ¿Ok? Vamos a hallar F2. Y después vamos a hallar F1 y podemos sumarlo para hallar F mayúscula 2. H2 0,075 por el total, que era 80, y esto va a ser F minúscula 2. 0,075 por 80 nos va a dar 6. Entonces F2 vale 6. Aquí F2 vale 6. Y aquí 0,1 para hallar H1, así en la mente,
0,1 por el total. ¿Cuánto era el total? 80. 0,1 por 80, 8. Quiere decir que ahí iba 8. Por lo tanto, voy a decir F2 va a ser 6 más 8. ¿Y cuánto es 6 más 8? 14. Ya tengo H5, tengo H2, a ver dónde está H2, aquí está H2 mayúscula, tengo H3 mayúscula y tengo F2 mayúscula. Entonces en la primera, H2 más H5, a ver, H2, 0, a ver dónde está H2, 0,175 más el H5 que vale 1, eso nos va a quedar 1,175. Y en la 17, F mayúscula 2, 14 más H mayúscula 3, 0,475, lo que nos va a quedar 14,475. Y entonces vamos a corroborar. A ver, pregunta 16 nos va a salir 1,175. Y en la pregunta 17, 14,475. Y así habríamos terminado algunos problemas de este tema.